la grabación correspondiente y compartimos con la clase que es la número 9. Entonces, dado estas condiciones, damos inicio a la clase del día 3 del 5, en la cual vamos a ver nosotros algunas cosas como cómo obtener el óptimo del consumidor de una manera tal que podamos determinar cuáles son los valores óptimos a consumir, dada, por supuesto, la función de utilidad, dado los precios y la renta que dispone el consumidor. Para esto, uno de los métodos que existen es el método de Lagrange. Lagrange es un matemático francés y él estableció que para aplicar una optimización necesitamos nosotros tener una función, que en este caso sería la función de utilidad, y también una restricción, que la restricción sería la recta de presupuesto dado por esto que está señalándose. Entonces, para determinar cuál sería el óptimo, la función de Lagrange a optimizar sería esto que está expresado así para una cantidad n de bienes, ¿cierto? Aquí lo vemos también que son n los bienes que estarían interviniendo en esta recta. Y sería la función de utilidad menos un cierto lambda, que es un multiplicador de Lagrange, cuya multiplica a la suma de todo esto que está aquí, menos el ingreso. Eso es lo que está admitiendo Lagrange. Por cierto, que lo que nos dice a continuación es que lo que tenemos que hacer para resolver esto es un proceso de maximización en la cual las derivadas parciales que se hacen en conformidad a los distintos bienes que están en juego, tendrían que ser igual a 0. Es decir, aquí hacemos nosotros para el multiplicador de Lagrange de L con el bien x1, sería la derivada parcial de la utilidad con respecto al bien x1 menos lambda por el precio de x1. ¿Y por qué es eso? Puesto que si nosotros miramos lo anterior, fijarse que si yo derivo con respecto a x1, indudablemente aquí voy a tener una cierta derivada parcial con respecto a x1. Pero acá, dentro de esta suma, solamente voy a tener una derivada parcial con respecto a x1 y todo el resto son ceros, puesto que son tomados como constantes. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Lagrange. Entonces, de todo esto, sacamos un común que es lambda, y nos da lambda un valor con respecto a la utilidad marginal y versus de los precios. Y así hasta incluso el multiplicador lambda. ¿Ya? Entonces, a ver, no sé si ustedes les pasaron método de Lagrange en matemática. No, pero me parece que no. No, ya. Entonces, para ahorrar toda esta cantinela, porque yo estoy seguro que no tienen idea, y se van a marear, entonces vamos a hacer este ejercicio que está aquí y lo vamos a lapizar, ¿cierto? En la cual nos da una función de utilidad, esta que está aquí, fijarse, la función de utilidad es x por y, que es una del tipo Douglas muy simple, con una renta o ingreso de 40 unidades monetarias, el precio del bien X vale 4 y el precio del bien Y vale 2. Ya. Analicemos eso. Me van a disculpar un poco en la ortografía, pero es que cuesta bastante escribir aquí en la pizarra con el mouse. Entonces, de los datos que tenemos nosotros, tenemos una función
una función de utilidad entre dos bienes. Los bienes son X e Y. Y esta se define como X por Y. Nos da también el problema que hay una cierta renta que posee el individuo, renta o ingreso. Me parece que son de 40 unidades monetarias. 40 unidades monetarias. Ya está. También nos dan el precio de uno de los bienes, en este caso el precio del bien X. El precio del bien X me parece que es 4. Sí, 4. ¿4 qué? 4 unidades monetarias por cada unidad física. Eso es lo que significa esas 40. El precio también del bien Y, que equivale a 2 unidades monetarias con respecto a las unidades físicas que participan. Bien, eso sería lo que tenemos en este caso. Entonces, la optimización, nos dice Lagrange, ¿ya? Tenemos nosotros que maximizar, primero que nada, la función. La función XY, la cual se define como X por Y. Pero también la maximización nos exige tener una cierta restricción. Y la restricción está dada por la recta de presupuesto, que es la renta, va a ser igual al precio del bien X por X, más el precio del bien Y por Y. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Según Lagrange, lo que tenemos que hacer nosotros es darnos una cierta función que llaman lagrangiano, que dice relacionador. Primero que nada, los bienes que participan, X, y también un multiplicador que se llama multiplicador de Lagrange. En esto va a existir una cierta diferencia entre lo que nos entrega como información la utilidad, en este caso, en la función de utilidad X, Y, menos el lambda, que es el multiplicador, multiplicado por ¿qué cosa? El precio de X por X más el precio de Y por Y menos la renta inicial, la renta que se da originalmente. Entonces, lo que nos dice Lagrange, que de estas dos diferencias, tenemos nosotros que buscar las condiciones de óptimo para cada una de las variables. Es decir, tomamos este lagrangiano entre X, Y y lambda. Esto es igual. Lo que nos entrega como información la función de utilidad es X por Y. X por Y. Y lo que nos entrega la diferencia, ya lo tenemos nosotros dado, que es esto, que es el precio del bien X
por X más el precio del bien Y por Y menos la renta. Entonces, para resolver esto que está aquí, recurrimos a las derivadas parciales. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es derivar parcialmente la función, ¿ya?, de el Lagrangiano, perdón, el Lagrangiano, que en el fondo, en cierto modo, es L con respecto al bien X, parcialmente. Vale decir, tomemos en cuenta que X es la variable y todo lo que no sea X sería 0. Cuando yo derivo parcialmente X por Y, yo derivo X, me da 1. 1 por X por Y. Entonces me daría Y. Menos. Y aquí, dentro de lo que tengo que derivar con respecto a X, es solamente esto. Puesto que P sub I por Y y menos R serían tomados como constantes. Por tanto, en estas dos condiciones me daría solamente menos lambda por P sub X. Menos lambda por P sub X. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe, Sí, ¿entendió? profe. Sí. Ya. Después tomamos en cuenta derivar parcialmente la función, nuevamente del Lagrangiano, con respecto a I. Y eso, tomamos en cuenta que aquí derivamos solamente con respecto a I y sería X. Pero en esta condición de aquí, solamente esto daría 0, derivamos solamente esto. Sería menos lambda por P sub I. Lambda por el precio del bien Y. Y finalmente, dentro de las variables que tenemos, que son X, Y y lambda, derivamos finalmente con respecto a lambda. Son las únicas tres variables que entran en participación aquí. Y bueno, por supuesto que aquí no hay ningún lambda, todo esto se hace 0, y la derivada de lambda con respecto a todo esto que está aquí sería esta condición que está acá, ¿cierto? Por tanto, me daría menos, fijarse, P sub X por X, me daría menos, vamos a ponerlo así, más P sub I por I menos R. Como ustedes saben, cuando nosotros hacemos en cálculo diferencial lo que es maximización, lo que tenemos que encontrar es un punto para el cual la derivada se hace 0. Es decir, igualamos a 0 esto, igualamos a 0 esto también, e igualamos a 0 esto que también. ¿Qué me da esto? Por supuesto, esto me daría que lambda tiene un valor de I partido por P sub X. Y esto que tenemos acá abajo nos daría que lambda tiene un valor de X partido por P sub I. Y esto indudablemente, si yo multiplico por menos 1, me queda esto. Y no es ni más ni menos que la recta de presupuesto. Y eso es igual a la renta.
Como aquí tenemos nosotros dos cantidades iguales a una tercera, indudablemente que esto implica que son iguales entre sí esas terceras expresiones. Y partido por P sub X es igual a X partido por P sub Y. Entonces aquí tengo dos opciones. Una sería que si despejo Y, me queda lo siguiente. Me queda P sub X partido por P sub Y multiplicado por X. Y la segunda opción es que si despejo X, ¿cierto? Me queda P sub Y partido por P sub X y multiplicado por Y. Estas dos expresiones que he encontrado tienen una importancia fundamental para las pretensiones nuestras, puesto que esto que está aquí se le llama la senda de expansión. ¿De quién? Del bien Y, con respecto a X. Bien Y con respecto al bien X. Y esto que está acá va a ser lo mismo. La senda, ¿ya?, de expansión pero ahora del bien X. Con respecto al bien Y. Ya vamos a explicar qué se trata este cuento. Entonces, ahora, estimados jóvenes, yo tengo tres ecuaciones. 1, 2, 3. Pero fijarse que yo en este momento no he tomado ningún valor numérico. Son todas expresiones de tipo algebraico, si quiere. Pero todas ellas tienen un significado de tipo económico. Entonces, yo tomo ahora la recta de presupuesto dada como R, la recta R, el presupuesto R de el precio del bien X por X más el precio del bien Y por Y. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo la senda de expansión del bien y lo voy a reemplazar aquí. Fíjense lo que va a ocurrir. Ustedes ya más o menos se pueden dar cuenta que si hago esa movida de tipo tablero ajedrez, ¿cierto?, voy a quedar solamente con una sola variable. Aunque ustedes no lo crean todavía, fíjense cuando reemplazo Y. Me queda P sub X partido por P sub Y. Y eso multiplicado por X. Pueden ver, S y S se eliminan.
Por tanto, me queda que R, que es la renta, equivale a 2 veces el precio del bien X por X. Bueno, ¿y de qué me sirve esto? De algo muy importante. Porque si ustedes despejan X, esto va a quedar ni más ni menos que expresado en función de la renta partido por el precio del bien X. Esto que así nos ha resultado se le llama la función de demanda del bien X. Ojo con esta expresión, porque la próxima clase vamos nosotros a definirla como corresponde. Pero ya se lo estoy adelantando. ¿Qué importancia tiene esto? Porque nos permite encontrar, dados los valores de la renta y dados los valores de precio, los valores óptimos de X. Y podemos nosotros de alguna manera ir variando la renta y variando los precios y vamos encontrando distintos valores óptimos de X. Del mismo modo, si nosotros tenemos que la renta es igual al precio del bien X por X más el precio del bien Y por Y, entonces lo que está ocurriendo aquí es que la renta es igual. Pero aquí va a ocurrir otra magia. Yo tengo el precio del bien X por X, pero en verdad, en vez de colocar X, coloco el valor que tiene X como senda de expansión. Es decir, me da nuevamente P sub I partido por P sub X por I más P sub I por I. Ustedes se darán cuenta de inmediato que si yo cancelo este P sub X con este, solamente me queda el precio del bien Y con I. O sea, tengo una sola variable en esta ecuación. Entonces me queda que R es igual a 2 veces el precio del bien Y por I. Y por tanto, lo que voy a tener ahora, si despejo Y, voy a tener lo que le llamamos la función de demanda del bien Y, ¿cierto? Expresado en términos de la renta y el precio del bien Y. Entonces, esto que está aquí serían las funciones de demandas de X e Y. ¿Ya? Perfecto. Ahora, yo dije que con estas funciones de demanda, nosotros podemos encontrar cuáles son las cantidades óptimas a consumir por parte del consumidor. Entonces, si tomamos nosotros la función de demanda del bien X, que hemos encontrado que tiene un valor de R partido por 2 P sub X, indudablemente esto me va a dar el valor de la X óptimos a consumir, que tiene relación con la renta, que son 40, partido por 2 veces el precio del bien X. Y el precio del bien X vale 4. ¿Estamos? Por tanto, la cantidad óptima a consumir del bien X tendría que ser 5. ¿5 qué?
5 unidades físicas. Bajo este mismo criterio, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar cuáles serían las cantidades óptimas a consumir de I. Por cierto, que como esto está dado por la renta y 2 veces el precio del bien I, entonces lo que vamos a encontrar que la cantidad óptima del bien I, ¿cierto?, tendría que ser nuevamente las 40 unidades monetarias partido por 2 veces el precio del bien I, que vale 2 unidades monetarias por unidad física, es decir, por 2. Entonces, de aquí, sacando las cuentas, nos dice que I tendría que ser igual a 10. ¿10 qué cosa? Unidades físicas. Pero, si bien es cierto que hemos encontrado el óptimo del consumidor con respecto a los bienes que están participando, que son X e Y, pero me falta algo todavía. ¿Cómo represento esto? Bueno, fijarse que la pregunta es esta. Yo tengo aquí X, yo tengo aquí Y. Entonces, dada la recta de presupuesto, ¿cierto? La recta de presupuesto a nosotros nos dice que es esto que está aquí. Entonces, veamos. R, vamos a poner, el precio del bien X vale 4. 4 por X, más el precio del bien Y, que vale 2. 2 por las cantidades del bien Y a consumir. Y tiene que consumirse todo y ser igual a la renta, que es 40. Fíjense lo siguiente, este detalle. Si no consumo nada de I, 0, todo esto es 0. O sea, no consumo nada de I, por tanto estaría aquí en 0. ¿Cuántas serían las cantidades máximas de X? Ah, de X tendría que ser 40 partido por 4, o sea, 10. Muy bien. Ahora, al revés. Si no consumo nada de X, 0. ¿Cuántas serían las cantidades máximas de Y? ¿Sí? La cantidad de X sería 0. ¿Cuánto es lo máximo que podría consumir de Y? O sea, tendría 40 dividido por 2. Y eso me da 20. Aquí, 20. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a unir estos dos puntos extremos y encuentro lo que llamamos la recta de presupuesto. Pero eso no es todo. Resulta que en esta recta de presupuesto yo tengo que encontrar las cantidades óptimas. Sería, pongámosle aquí, 5, que es la cantidad de X, y 5, y 10, perdón, la cantidad de Y. Que son las cantidades óptimas. Por tanto, en este punto exactamente, debería haber una curva de indiferencia que me entregue los valores o los niveles de satisfacción. Esto está dado por X por Y. ¿Cuánto es la satisfacción que me otorga, dada la renta, dada los precios, estos dos consumos? Sería 5 por 10. Y eso me da 50. ¿50 qué? 50 útiles. Y ahí tendríamos solucionado el problema de optimización de la función
XY, dado estas circunstancias que son la renta, los precios y el bien. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo estas funciones de demanda, ¿qué significa esto? Supongamos que la renta se mantiene igual. Supongamos que tengo la renta en las mismas condiciones que me dieron originalmente, que son 40. ¿Cierto? Supongamos ahora que el precio del bien X no sea el mismo, sea 2. ¿Y qué sucede si el precio del bien Y se mantiene exactamente donde estaba, que es igual a 2? Entonces, la pregunta que es la siguiente: ¿cuáles son los nuevos óptimos? Veamos. Aquí, lo único que cambió de las 3 variables es el precio del bien X. Por tanto, si yo tengo, fijarse esto, la función de demanda de Y, ¿cambió en algo? No. Sigue siendo la misma renta, sigue siendo el mismo precio del bien Y, por tanto, va a ser las mismas 10 que están aquí. ¿Cierto? Perfecto. Pero viene la otra parte. ¿Qué pasa con el precio del bien X? ¿Cómo cambió? ¿Subió el precio o disminuyó el precio? Díganme ustedes. El precio de X era 4 y ahora vale 2. Disminuyó. Disminuyó el precio. El precio entonces disminuye, ¿no es cierto? Si disminuye el precio, entonces las posibilidades de consumir de X son más, indudablemente. ¿Cuánto más a consumir? Entonces, me voy directamente aquí. Fíjense, serían las mismas 40, pero aquí serían 2 por 2 son 4. ¿Cuánto estaría consumiendo? 10, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profe, serían 10. 10. Entonces, fijarse que esto yo lo prolongo para acá. Y resulta que aquí me nace un nuevo punto. Este. ¿Verdad? Pero tiene una cosa bien interesante. Yo parto de este punto, puesto que este punto no me ha variado en nada. Tiene que pasar por ahí. Pero ¿qué pasa con la cantidad de esto que está aquí? Indudablemente que tendría que prolongarse esto un poco más allá, por ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasaría entonces? Porque estoy consumiendo más de X. ¿Cierto? Consumiendo más de X. Entonces, aquí indudablemente, voy a ponerlo con rojo, habría una nueva curva de indiferencia. ¿Cierto? Y esta curva de indiferencia ahora, que está dado por esto. U es igual a X por Y. Va a ser igual. La cantidad de X va ahora a ser 10. Y la cantidad de Y van a ser 10. Por tanto, la cantidad de satisfacción útiles aumentó a un nuevo nivel que son 100. Fíjense que ahora la utilidad que le reporta al consumidor es 100. ¿Y por qué? Porque aumenta el consumo relativamente en X y se mantiene el consumo en Y. Se dan cuenta que salió mucho más fácil. Si nosotros conocemos las funciones de demanda, poder determinar cuando hay variaciones en los precios o en la renta. Preguntas. Profe, yo no me quedó muy claro cuando explicó la nueva utilidad.
cuando el valor, cuando queda 10 por 10. O sea, al final puede comprar más, como 100 unidades, o nada que ver. No, lo que No, puede nada que hacer es ver. comprar 5 unidades más de X. Pero esa compra de 5 unidades más de X, porque tú avanzaste hasta aquí. ¿Y por qué te hace posible comprar más de X? Porque el precio del bien X disminuye. Disminuye a la mitad de lo que era en principio. Si disminuye a la mitad, indudablemente, para que tenga el mismo nivel con respecto a lo que te permitía comprar 10 de I, ¿no es cierto? Porque no ha cambiado el I, estarías fuera de lo que era la recta de presupuesto anterior. ¿Por qué tener este punto acá afuera? Porque en este punto exactamente cambiaron las condiciones iniciales y tú como consumidor sientes que puedes consumir más y sientes que tu bienestar ha aumentado. ¿Y hasta dónde aumentó tu bienestar? A un nivel de 100. Eso es lo que está expresado ahí. Si tú te das cuenta, lo que cuando el precio del bien X bajó, la curva o recta de presupuesto se abate hacia afuera, indicando que tú puedes consumir más de X relativamente. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe. Entonces, estaría bien decir que esos 100 son en mi grado de satisfacción, como en 100 puntos de satisfacción, ¿no es cierto? Eso 100 es lo que útiles, dice. correcto, 100 útiles. exactamente. 100 útiles. Ok. Es tu nuevo nivel de satisfacción. Fíjate, es tu Ah, nuevo nivel. Encuentras ahora, si tú te fijas, la curva que tenía al principio era esta. Ahora está aquí, en este punto. Indudablemente que está a un nivel superior, está más lejos esta curva de indiferencia de lo que estaba la anterior, con respecto al punto de cruce aquí en el cero. Y por tanto, claro. tienes mayor nivel de utilidad. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Se entendió bien esto? Yo tengo otra pregunta. Ábrele, dile nomás. Aquí nos están entregando una función de utilidad en la que siempre se va a mantener creciendo, ¿cierto? O sea, a medida que van creciendo X e Y, siempre va a estar creciendo la utilidad. Sin embargo, por lo que había visto en las clases anteriores, hay funciones de utilidad en la cual llega un punto en el cual empieza a decrecer. En las pruebas, en algún trabajo, ¿nos van a entregar ese tipo de funciones? A ver, todo depende de la función original que te entreguen a ti. Esta. Esta puede ser al cuadrado, al cubo, no sé, cualquier tipo de funciones. Y lo que te va a encontrar acá va a ser otra situación. Y depende de las condiciones de precios que a ti te entreguen. Y también de renta. Porque ¿qué hubiera pasado si el precio del bien X, en vez de haber disminuido, hubiese aumentado? Ya no sería, por cierto, ¿ya? Esta curva que tenemos nosotros aquí habría disminuido indudablemente a un nivel inferior. ¿Hasta dónde? No sabría decirte, pero habría que calcularlo y tener nuevamente consideraciones de precios nuevos. O sea, este caso es cuando el precio del bien X aumenta y se mantiene constante el precio del bien Y. Y por cierto, indudablemente, va a consumir menos de X de lo que te permitía consumir en la etapa anterior. Y aquí va a encontrar otro punto en la cual va a tener otra curva de indiferencia con un nivel inferior. ¿Estamos? Gracias. Bien, vamos a pasar al otro método, ¿ya? Antes que nos pille la máquina. Entonces, ¿copiaron todos, muchachos? Me imagino que sí. Entonces, vamos a pasar la goma por aquí. Esto lo voy a mantener. Esto lo voy a mantener. Pero si ahora ya no hay lagrangiano, entonces nos vamos ahora a lo que es lo que ustedes aprendieron en un principio, la forma mediante las
utilidades marginales. ¿Ya? Veo. Profe, Dígame. una consulta. ¿Usted ya sabe hasta qué clase va a entrar en la prueba de la próxima semana? No. Eso yo creo que la tarde lo van a decir. Esa información posiblemente la entrego mañana. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ok. Bien. Entonces ahora, dadas estas mismas condiciones, estimados jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. La pregunta es lo siguiente. ¿Dónde encuentro yo el punto óptimo, dada para esto encontrar la tasa marginal de sustitución? Entonces, lo que me dice a mí, que para encontrar este punto óptimo, yo tengo que tener una igualdad entre la utilidad marginal de X, es decir, una relación entre utilidades marginales de X con respecto a la utilidad marginal de Y. Y esto tiene que ser exactamente igual a los precios relativos de ambos bienes, P sub X partido por P sub Y. Y por cierto, que tiene que ser igual también a la derivada. Pero quedémonos con esto. Entonces, nuevamente, nos vamos. ¿Qué es la utilidad marginal de X? Bueno, por definición, es la derivada parcial de la utilidad, de la función de utilidad, con respecto al bien X que está participando, porque son dos bienes, X e Y. ¿Ah? Y aquí esto es X por Y. Entonces, si yo derivo parcialmente la función de utilidad con respecto al bien X, indudablemente que eso me queda que es Y, porque X es lo único que derivo, entonces como este es constante me queda Y. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo la utilidad marginal de X? Perdón, de Y. Fíjese que lo que estoy haciendo es replicar esta fórmula. Entonces, la utilidad marginal de Y sería la derivada de la función de utilidad con respecto al bien Y. Cuando yo derivo parcialmente la utilidad, entonces con respecto a Y, esta es la variable, entonces me queda X. Muy bien. Entonces, aquí tendría lo siguiente. Tendría lo siguiente. De estas dos cosas, yo voy a tener lo siguiente. Utilidad marginal de X con respecto a la utilidad marginal de Y. Eso es Y partido por X. Pero como la utilidad marginal de X partido por la utilidad marginal de Y es el precio de X partido por el precio de Y, esto no es ni más ni menos que, nuevamente, precio de X partido por el precio de Y. Si ustedes se dan cuenta, llegamos exactamente a lo mismo anterior. Y de aquí encuentro las dos sendas de expansión. Voy a explicar ahora en qué consiste. La senda de expansión de Y sería el precio de X con respecto al precio de Y y eso multiplicado por X. Y por cierto, el bien X, la senda de expansión de X, sería el revés. El precio de Y partido por el precio de X
y eso multiplicado por I. Aquí tendría las dos sendas de expansión. ¿Qué significa esto que está aquí? Significa lo siguiente. Cuando ustedes tienen esto, que son las curvas de indiferencia dadas que se encuentran también en una cierta recta de presupuesto, pueden tener varias, ¿cierto? Pero algunas pueden ir al centro, o más arriba, o más abajo, etc. Supongamos que sean por aquí. Si fuera al centro, si fuera exactamente por el centro, esa sería la senda de expansión. En este caso sería I es igual a X, a 45 grados. Pero supongamos ahora que esto no es tan así. Supongamos que la curva corta por acá. Entonces, por cierto que tendríamos esto. ¿Cierto? Entonces, en este caso I sería una cierta cantidad K veces con respecto a I. Perdón, con respecto a X. Y si ahora cortara esto, un poco más arriba, por aquí, supongamos, entonces aquí tendríamos nuevamente I es igual a un cierto, no voy a poner K para que sea distinto, un H, ¿ya? H partido por X. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos acá es una cierta cantidad, que puede ser como lo denominé yo, K o H. Si estas dos fueran iguales, por cierto que me da a 45 grados y es igual a X. Esta es la senda de expansión, que está indicando la forma como se expande los consumos de X e Y en los distintos puntos que podríamos encontrar como óptimos. Esa es la forma de la senda de expansión. Por eso es que es tan importante. ¿Se entendió bien? ¿Se entendió bien, muchachos? Profe, ¿puede repetir la última parte? Lo que yo dice aquí, en que I, en este caso, fijarse que está mucho más abatido, está mucho más hacia el eje I. Es decir, es más, hay un mayor consumo de I con respecto a X. Por eso tengo yo I es igual a H por X, ¿cierto? Acá tenemos nosotros un mayor consumo de X con respecto a lo que es Y. Por eso escribí este factor acá como K. Y aquí los consumos de X y de Y están en la misma proporción. Por tanto, este es un 1. ¿Qué pasaría aquí? Si P sub X y P sub Y son iguales, indudablemente es un 1, que correspondería a este esquema que está aquí. ¿Ya? X se expande de acuerdo a los distintos óptimos que yo pudiera darse variando los precios y la renta. Eso es lo que está ocurriendo. Miren lo que está aquí. Es más intensivo el consumo de X que el consumo de Y. Por tanto, ¿qué estaría ocurriendo? Estaría ocurriendo que cualquiera de estas dos condiciones, P sub X partido por P sub Y, ¿cierto? Indudablemente el valor del precio de X tendría que ser mayor que el precio de Y. Y por eso que estaría en esta condición por acá. Ahora, ¿qué pasa con este otro? Tendríamos mayor consumo de Y que con respecto a X. O sea, es más intensivo el consumo de Y que con respecto a X, ¿cierto? Para que de aquí empiece a consumir más de Y de lo que lo estaba haciendo antes, indudablemente lo que tiene que ocurrir es que el precio de Y se abarate, ¿cierto? Por tanto, el precio de Y disminuye, por tanto es una fracción. Por eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? Bien, no sé si te contesté la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Entonces ahora volvemos a lo mismo anterior. Decimos nosotros que tenemos una renta
que es igual al precio de X por X, más el precio de Y por Y. Luego, lo que tenemos nosotros es la renta. Si nosotros ocupamos la senda de expansión, al igual que anteriormente, ¿ya? ¿Qué tendríamos? Tendríamos el precio de X por X más el precio de Y, pero en vez de colocar la función Y, coloco la senda de expansión para el caso de Y, que sería P sub X partido por precio de Y por X. Igual que anteriormente, eliminamos los P sub Y y me queda que la renta es igual a 2 veces el precio de X por X. Y de aquí sacamos nosotros lo que denominamos la función de demanda del bien X, que estaría en función de la renta y del precio del bien X. Si ustedes se fijan, hemos llegado al mismo resultado anterior. Quizá por un camino quizá un poco más fácil, tal vez, no sé. Depende de quién lo use y cómo lo use. Si hacemos nosotros ahora el precio de X, pero en el caso anterior nosotros habíamos cambiado el Y, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a cambiar el X por la función que tenemos acá de la senda de expansión. Vale decir, por el precio de Y partido por el precio de X por Y más el precio de Y por Y. Y esto, nuevamente, eso eliminamos y queda que R es igual 2 veces el precio del bien Y por Y. Y aquí indudablemente que encontramos nuevamente la función de demanda, déjale, la función de demanda para el bien Y, que sería la renta partido por 2 veces el precio del bien Y. Dado estas condiciones que hemos encontrado ahora, entonces reemplazamos. Tomamos en cuenta la función de demanda del bien X y reemplazamos los valores de la renta, que son 40, partido por el precio del bien X, que son 4. 2 por 4. Por tanto, me entregue de inmediato la información de que la cantidad óptima a consumir de X es 5. 5 unidades físicas. Ahí tendría yo el valor de las unidades físicas. Y por otro lado, yo tengo que la función de demanda de Y sería la renta, que son las 40 unidades monetarias, partido por 2 veces el precio del bien Y, que vale 2. Por tanto, lo que tendremos acá, que la cantidad óptima a encontrar de Y sería 10. 10 unidades físicas. Y nuevamente tenemos nosotros la situación de óptimo en X e Y. Y por cierto, he encontrado de acuerdo a esto que la utilidad de la función X, Y, dado estos valores óptimos, que son 5 y 10,
es decir, que son X por Y. Entonces multiplicamos 5 por 10 y eso me daría 50 útiles. Ese sería el nivel de utilidad que tendríamos para esta función. Útiles. Ya. Entonces, ahora viene la última etapa, que es la etapa del gráfico, que es el mismo proceso anterior. Si nosotros tenemos que la renta es igual al precio del bien X por X más el precio del bien Y por Y, entonces reemplazamos los valores de renta, que son 40, es igual el precio del bien X, que son 4, me queda 4 veces las cantidades que te consumo de X, más el precio del bien Y, que son 2 por Y. Esta sería la recta de presupuesto. Entonces, si yo tengo aquí X, las cantidades de X, y aquí las cantidades de Y, vuelvo entonces al caso, si yo no consumo nada de Y, es decir, de Y no consumo nada, ninguna unidad, ¿cuántas serían las mayores cantidades que puedo consumir de X, dada la renta y los precios? Sería 40 dividido por 4, es decir, 10. Vamos a poner por aquí. 10. Ya está. Al revés, si no consumo nada, ninguna unidad del bien X, ¿cuánto es lo máximo que puedo consumir de Y? Nada del bien X, por tanto sería 40 dividido por 2, es decir, 20. 20. Entonces, ahora uno de esos dos puntos, ¿ya?, mediante una recta que se transforma en lo que llamamos la recta de presupuesto, ¿cierto? Y en este punto exactamente que tenemos que nosotros que hemos encontrado, ¿qué sería? En este caso, por casualidad, serían 5 unidades de X y 10 unidades de Y. Y en este punto exactamente se estarían consumiendo por un nivel de utilidad de 50 útiles. Y hemos encontrado el óptimo del consumidor. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Entonces, ustedes, estimados jóvenes, se los voy a colocar aquí, van a tener la siguiente tarea para la casa. Van a tener la utilidad dada por X, coma Y. Le voy a dar así. X cuadrado Y. El precio del bien X, pongámosle 10. El precio del bien Y, pongámosle ya 5. Y la renta que van a tener, pongámosle que sean 100. Entonces, ustedes van a hacer los dos métodos bajo la utilidad bajo la tasa marginal de sustitución, ¿cierto? Y la otra con el lagrangiano. Resuelvan mediante los dos métodos el óptimo a encontrar de esto que está aquí. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora, resuelvan por estos dos métodos. Ya, muchachos. Terminamos justito la hora. Espero que les haya quedado claro y hayan entendido este proceso, que no es difícil, ¿ya? Pero hay que hacerlo. Yo creo que si ustedes hacen esta tarea que yo les he dado ahora, van a resolver cualquier problema. Pero cada vez que ustedes van haciendo este problema, estimados jóvenes, vayan meditando económicamente las definiciones.
que se están ustedes empleando. ¿Por qué están empleando eso? ¿Ya? Y no se olviden nunca que aquí, en esta parte, es lo que llamamos la relación de precios relativo, ¿ya? Que de alguna manera tiene que relacionarse con las utilidades marginales que se generan a lo largo de la curva de indiferencia. Por eso que ustedes tienen esta relación, ¿ya? De utilidades marginales igualadas al precio relativo, que es lo que les puse yo aquí encabezando el desarrollo de este problema. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta más? ¿Jóvenes? No, profe. ¿No? No. Bien. ¿Alguna consulta última antes de dar cierre a esto? No. Bueno. Bien, muchachos. Me alegro que haya salido todo bien. Entonces, damos por terminar la clase del día de hoy y les agradezco a los participantes la asistencia con la cual me han brindado. Gracias, estimados jóvenes. Nos vemos mañana.